Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. En esta ocasión vamos a entrar al estudio del libro de Efesios y le he puesto el título de Notas y Apuntes sobre el libro de Efesios. Antes de iniciar, una vez más, damos gracias por tu atención y apoyo y pidiéndote por favor te suscribas a este canal tocando la campanita para que recibas notificaciones. Asimismo, también regálanos un like. Si este material te es útil, también lo puedes compartir con toda confianza. Y recordándote, mi estimado amigo, amiga, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Entramos en directo al libro de Efesios y para poder ubicarnos de Efesios, vamos a ver parte del marco histórico. Era una antigua ciudad situada en la península del Asia Menor, hoy Turquía, y considerada en su momento como la capital de la provincia de Asia. En esta provincia, el apóstol Pablo hizo una gran labor evangelística, y aquí tenemos en la pantalla los textos donde usted puede corroborar el trabajo del apóstol Pablo. Esta es una de las cartas, también conocida como las 4 cartas de la prisión. Son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y la opinión general es que Pablo escribió estas 4 cartas cuando se encontraba preso en Roma. Y una vez que apeló al César, usted lo recordará, ya lo cita Hechos 25, 11. Ahora, el contenido de esta carta mantiene una gran afinidad con la carta a los colosenses. Esta localidad de Éfeso era considerada como relevante gracias a su ubicación marítima en el Mediterráneo. Aquí podemos ver en esta imagen, aquí todo esto es el mar Mediterráneo, parte del mar Mediterráneo, y aquí tenemos Éfeso, que pertenece actualmente a Turquía. Y por ser una ciudad de cruce de 3 rutas terrestres importantes que propiciaban el comercio y el turismo religioso, recordemos la iglesia de Éfeso, cuyos feligreses acudían a rendir culto a Diana o Artemisa, dependiendo si era griego o si era romano, cambiaba el nombre, pero la deidad era la misma, y el culto que se le daba era por medio de la prostitución sagrada. De esto da cuenta la historia y el libro de Hechos de los Apóstoles en los capítulos 18 y 19. Aparte, hay que considerar que en esta ciudad se le rendía culto al emperador en turno, y también estaba la práctica de la magia. De esto nos da cuenta el libro de Hechos, capítulo 19, y esto parte del culto, un gran número de ídolos, por lo que ser cristiano en esa ciudad, en ese tiempo, aparte de difícil, era peligroso. Ahí tenemos una imagen de Diana o de Artemisa. Esta carta, escrita por el apóstol Pablo, en sí misma tiene características muy especiales. Es directa, fuerte en su doctrina y en su exposición, porque presenta abiertamente la condición humana y a la vez de fuerte exhortación. Sin embargo, contrasta con las siguientes características. Es cálida, de tono pacífico, que conduce a la sensibilidad para acatar su consejo, pero a la vez nos conduce a la adoración y a la sujeción. Esta carta es toda una cátedra para la vida cristiana. Debemos reconocer que esta carta ocupa un lugar especial
por su contenido eclesiológico, es decir, esta carta habla precisamente de la iglesia, por lo que puede considerarse un texto bíblico influyente desde el inicio del cristianismo hasta nuestros días. Desde su origen e igualmente en la actualidad, describe tal cual a la iglesia, ya sea en nuestro pecado o en nuestra confusión, pero también nos refleja fehacientemente como el mejor espejo. Pero lo más notorio de esta carta es el hecho que detalla versículo a versículo la gracia de Dios, como también detalla minuciosamente la obra de Jesucristo. ¿Por qué de esta carta? ¿Por qué? Bueno, primeramente hay dos versículos que personalmente me motivan a compartir este material, estas notas, estos apuntes sobre el libro de Efesios. Y el texto que me refiero es Mateo 24:12. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La versión Dios habla hoy dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Estoy citando Lucas 18:8. Vivimos, por lo mismo, en una sociedad que es un desastre, que se acrecienta cada día. Y aunque gozamos de medios de comunicación cada vez más avanzados, parece que hemos perdido toda trayectoria y visión. Así también las directrices y valores morales que se han deslavado a punto de que pocos lo recuerdan. Es aquí donde surge la figura de la iglesia, porque la gente busca un oasis espiritual, pero infortunadamente hay un gran número de iglesias que han perdido su voz y su influencia, generando personas que se dicen cristianas, pero que no se encuentran evidencias que los hagan diferentes, a un punto que el evangelio ha quedado desconectado a lo que eran sus inicios. Congregaciones ahora contaminadas por corrientes modernas que, si somos honestos, tienen poco o nulo parecido a lo que nos narra la Iglesia Apostólica en sus inicios. Ante tales evidencias de contaminación de la palabra de Dios y su iglesia, es de considerar el estudio de este libro de Efesios, iniciando con un versículo que como cristianos, como familia, como sociedad, debe ser nuestro lema. Y me refiero a Efesios 5:21, que dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Partiendo de la observancia de este versículo, la iglesia experimentará grandes y buenos cambios. Por algo, esta carta es considerada por los estudiosos como la reina de las epístolas, pues nos enseña acerca de la unidad de la iglesia, así como de nuestra vida en Cristo, pero también nos habla de la supremacía del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo. Es importante considerar también el texto de Efesios, que lo vamos a estudiar más adelante. Efesios 2, versículo 10, dice la Reina Valera, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alguna vez me pregunté, ¿cuáles buenas obras? Y en esa búsqueda, como la gran mayoría, pensaba que era portarse bien, ayudar, servir, y así cosas por el estilo. No digo que estén mal. Sin embargo, después de estudiar este libro, usted va a descubrir la gran lista de buenas obras que Dios preparó anticipadamente y que se encuentran detalladas en esta carta.
para que todo aquel que ha puesto su vida en Jesucristo camine en ellas. El estudio de este libro de Efesios es una compilación de apuntes, de notas, que he consignado sobre el libro de Efesios al paso de varios años. Algunos son sermones predicados, otros han sido apuntes sobresalientes que he escuchado también en otro lugar. Incluso algunas son porciones sobresalientes de algunos autores o comentaristas sobre este libro. Como dice el texto de Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo bajo el sol. Espero entonces, mi estimado videoescucha, que este material sea útil para tu vida espiritual y sobre todo que sea una ayuda para la iglesia en que tú asistes. Entramos entonces al capítulo 1 de Efesios, versículos 1 y 2. Dice el título, llamados por la voluntad de Dios. Dice el texto, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si se dan cuenta, es una carta dirigida a la gente de Éfeso. Dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, como podemos constatar, el apóstol Pablo, en su peculiar manera de escribir, hace esta carta que más bien es una circular, es decir, que una carta que tiene que ir a todas las iglesias, por lo que no solo es un escrito privado entre Éfeso y Pablo, sino más bien una carta que debe ser leída en todas las iglesias, y aquí viene lo interesante, en todos los tiempos también. El apóstol Pablo aclara que el título de apóstol es concedido no por los apóstoles, sino por Jesucristo. Por eso dice apóstol de Jesucristo, lo que le da una investidura de enviado por Jesucristo. ¿Por qué? Primeramente vamos a partir de la definición de la palabra apóstol o apóstolo en el griego, es decir, enviado. Un enviado con una misión especial. En el caso de Pablo, su misión es ser mensajero de la palabra de Dios a los gentiles. Ahí tenemos el texto de Hechos 9, 1 al 15, el versículo 15 dice, cuando Dios llama a Pablo, dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Desde aquí, Pablo es constituido como el apóstol para los gentiles. Debemos considerar entonces que el llamamiento de Dios es individual. Usted, tal vez como cristiano, tiene ese llamado. No sé si a enseñar la palabra de Dios, no sé si a servir, pero usted tiene un llamado, el cual tiene usted que desarrollar dentro de la iglesia. En el caso de Pablo, este texto de Hechos 9:15 constituye el llamamiento de Pablo y a la vez le da la investidura de enviado. Y personalmente no creo que exista mayor privilegio que el servir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la guía del texto o el mapa del texto. Tenemos la división de este texto que vamos a ir viendo. Primeramente tenemos el llamado de Dios a Pablo, que es un llamado individual según el versículo 1. El llamado a los santos y fieles que están no sé dónde vivas, a lo mejor tú vives en Puebla, o en Argentina, o en Colombia, o en Estados Unidos. El llamado a los santos y fieles que están ubícate allí en tu localidad. Y el tercer punto, gracia y paz de parte de Dios y de Jesucristo. Entonces,
vemos que todos o casi todo el mundo ha escuchado Juan 3:16. Usted probablemente se lo sabe de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en su memoria, en su omnipotencia, en su gran poder, puede hacer que toda persona fuera de manera automática, desde que nace o desde que tiene razón, pudo haber hecho Dios un creyente perfecto y a la vez que tal persona predique su palabra. ¿Sí? Entonces, Dios no lo hizo así. Al contrario, nos dio a usted y a mí la obligación de predicar su sagrada palabra. Nos dio ese privilegio a todo aquel que en él cree, según nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12, nos dio a nosotros ese privilegio, a los que creemos en él, nos dio el ministerio de la reconciliación, como lo dice el texto de 2 de los Corintios capítulo 5, 18 al 20. Vamos a analizar el llamado de Dios a Pablo, que es un llamamiento individual. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que en este caso están en Éfeso. El llamado del apóstol Pablo es un llamado que solo 12 personas experimentaron, excluyendo en este caso a Judas. Solo 12 fueron los que fueron guiados por el Espíritu Santo. 12 son los que establecieron las bases doctrinales sobre la cual se sustenta la iglesia. Solo 12 fueron legitimados por el Señor Jesucristo para una función específica. ¿Cuál es esa función específica? Bueno, primeramente, colocar los cimientos doctrinales de la iglesia. Y ahí tenemos el texto a Primera de los Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Y luego el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces los apóstoles ponen el fundamento, que en este caso es Jesucristo. Luego, la segunda causa de este llamamiento o función de estos apóstoles es recibir, escribir, predicar y enseñar la palabra de Dios. Dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Luego el versículo 6 dice, los cuales, desviándose algunos de la verdad, se apartaron. Y luego continuamos en este versículo, dice, bajo disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y número 3, confirmar la palabra de Dios por medio de prodigios y milagros. Esto lo vemos muy seguido, sobre todo en el libro de Hechos. El propósito de estos milagros era confirmar la palabra de Dios, y como dice 2 Corintios, versículo 12, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Luego el versículo 4, Hebreos 2, 3 y 4, el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué me enseña todo esto? Que solo 12 apóstoles fueron legitimados por el Señor Jesucristo.
Solo 12 discípulos tienen su nombre grabado en las piedras preciosas de la cimentación de la Jerusalén celestial, señalado o consignado en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos 14 y luego del 19 al 20. Los que hoy así se proclaman, es decir, los que hoy se llaman apóstoles, son apóstoles falsos, y de esto también nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice también el texto de 2 de Corintios 11, 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Muchos falsos apóstoles, como dice primera de Juan capítulo 4, muchos apóstoles han salido por el mundo. Vamos a ver el llamado de Pablo y definiendo el apostolado del apóstol Pablo. La palabra apóstol significa ser enviado. Usted lo puede ver aquí, como lo ve notado, en la palabra Strong 649 y 652. Y si lo vemos en el sentido estricto, Cristo también es un enviado. Un apóstol tiene la investidura de un embajador, es decir, es una persona enviada a otra localidad o país representando al suyo propio, pero con 3 características específicas. Número 1, pertenece a aquel que lo envió, ¿sí? Luego dice Juan 20, 21, cuando Jesús envía a sus discípulos, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre. Recuerde que Jesús también fue un enviado, pero como Jesús ya ascendió o va a ascender, dice, así también yo los envío. Esto se le está dándole esta comisión a los apóstoles. Otra característica de un enviado, de un apóstol, o en este caso de embajador, es aprobado y comisionado para representar dignamente a su lugar de origen. Dice Lucas 9:2, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y luego, el número 3, el enviado, el embajador, posee toda la autoridad y poder de quien lo envía. Dice Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar enfermedad y toda dolencia. Y esto también usted lo puede corroborar con Mateo 28, 18 al 20. En el sentido estricto, solo hay o existieron 12 apóstoles. El apóstol Pablo tuvo un llamado especial de una forma especial y fue enseñado de manera especial para un mensaje especial. Ahí le dejo los textos para que usted también los escudriñe. Dice Gálatas 1:15 al 24 que fue por la voluntad de Dios, no por anhelo propio, ni por usurpación, ni por nominación, es decir, nombramiento humano, sino directamente de Dios. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí hay algo interesante. Recordemos lo difícil que pudo ser el mensaje del apóstol Pablo, dado los antecedentes de perseguidor, de cruel perseguidor. Él mismo dice que consintió la muerte de Esteban. Ahora, ante tales evidencias del llamado del apóstol Pablo, difícilmente alguien de nosotros podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios, o que estamos donde Dios quiere que estemos, o sirviendo como Dios quiere que estemos. Continuamos con el versículo 1. Dice, a los santos y fieles que están, en este caso en Éfeso, pero allí en su localidad.
Aunque el apóstol Pablo fue llamado de una manera individual y especial, no implica que todos los cristianos no puedan ser llamados a predicar su mensaje, el mensaje de Dios. De otra manera no tendría sentido el texto conocido como el de la Gran Comisión. Me refiero a Mateo 28, 18 al 20. Dios, en este caso, nos llama para que seamos primeramente santos. Santos no en el sentido romanista, sino santos apartados de Dios y para Dios. Nos llama a que seamos fieles y que llevemos al mundo su mensaje. Un santo, como le dije, no en el sentido romano, sino como un seguidor fiel del Señor Jesucristo, apartado por y para Dios, entregado para vivir una vida que glorifique a Dios. Un creyente es santo porque en virtud de la obra de Jesucristo, Dios le ha dado un nuevo corazón. Dios lo ha recreado en su justicia, como dice Efesios 4, 22 al 24. Un creyente santo, pues ha sido santo, agios, o kadosh, en el hebreo, es tomar a alguien y apartarlo para sí mismo. Entonces, un creyente santo, pues ha sido apartado por Dios para vivir consagrado a su Salvador. Y aquí es donde toma sentido ese texto que usted conoce de Romanos 12, 1 y 2, el cual nos habla precisamente de la renovación de nuestra mente. Dice, así que ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense, es decir, sufran una metamorfosis por medio de la renovación de su entendimiento. Bien, aquí es entonces cuando vemos cómo se cumple Romanos 12 y 1 y 2, porque hemos sido recreados, según el texto, en la justicia y en la santidad para nuestro Dios. Dios también nos llama a ser fieles. Aquí hay algo interesante. La palabra fiel se ha deslavado de tal forma que ha perdido su significado. Yo recuerdo en aquellos tiempos antiguos, cuando se hacía un trato, este era de palabra, porque la palabra empeñada tenía un gran valor, y aún más que un contrato escrito. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que infortunadamente hoy hay un gran número de personas que ni por escrito tienen palabra. Fiel, según el griego pistois, significa recto y sin doblez, es decir, una persona de una sola pieza. Indica confianza entrañable, que es recto y sin doblez. Y aquí lo que se resalta esto es que la fidelidad para el cristiano es una exigencia muy alta, demandada por Dios, al menos, escuche usted, la fidelidad demandada por Dios, al menos en los siguientes puntos. Primeramente, en nuestra conducta. Luego, en nuestra relación matrimonial. Primera de Pedro 3, del 1 al 7, es bastante claro que nos dicta una conducta, y que si hay una mala conducta en nuestra relación matrimonial, es una barrera para nuestra relación con Dios. Por eso es importante la fidelidad entre cónyuges, que a final de cuentas nos dará bienestar y nos dará unidad familiar, nos dará seriedad, nos dará liderazgo y autoridad moral delante de los hijos primeramente, después en la congregación y también en la sociedad.
También Dios nos llama ser fieles en nuestro trabajo, ya sea como patrón o ya sea como empleado. Desgraciadamente, mucha gente, tanto como patrón como empleado, tienen el siguiente dicho: yo hago como que, cuando me veo al patrón, hago como que trabajo, y el patrón claramente se da cuenta y dice, bueno, pues yo hago como que le pago. Bien, también nos habla de la fidelidad en nuestras finanzas, fidelidad también en nuestra relación con Dios. La fidelidad de Dios se traduce en constancia, en obediencia. ¿Por qué? ¿Cómo puede entonces reflejar lo antes mencionado si lo principal está descuidado? Permíteme hacerle esta comparación. Un espejo opaco no refleja ninguna luz. Una estrella alejada jamás reflejará la luz del sol. En pocas palabras, fieles son aquellos que han entregado y establecido una vida apartada para Cristo. Versículo 2. Gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dos cosas hay aquí para el creyente fiel. Para el creyente que ha aceptado el llamado, hay gracia y hay paz. Para entender esto, ¿qué no es gracia? ¿Qué no es gracia? No es algo que cae bien. A veces decimos, mira, tal persona tiene mucha gracia. No es alguien chistoso. Oh, qué gracioso, qué gracia tiene esa persona, es muy chistoso. ¿Sí? O alguien agradable. Mira, tiene esa persona, qué bella, tiene un gran carisma. En términos mundanos, gracia, según dicen algunos, es un favor que se hace sin esperar nada a cambio. Que uno hace, es un favor que uno hace, no que recibe, sino que uno hace. Pero en términos bíblicos, es un favor no merecido por parte de Dios hacia nosotros. Son todas las bendiciones, dones y cosas buenas que Dios nos da. Santiago 1:17 nos dice que toda dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Gracia, entonces, es el favor vertido sobre todos los hombres merecedores del castigo eterno. Algo que Dios da el castigo a sus enemigos. Entonces, para entender esto, vamos a ver o a dilucidar la diferencia entre la gracia divina y la gracia humana. La gracia divina no se gana. Es algo inmerecido. Tito 3, 5 al 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Aquí viene lo interesante, que no es por que gane usted la obra, la gracia de Dios, dice, no por obras de justicia, o sea, buenas obras que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente en virtud de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, la gracia divina es un regalo de Dios al hombre. La gracia es la única forma en que podemos ser salvos. Dice Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice el apóstol Pablo, por gracia son salvos. La gracia es la única forma en que podemos ser salvados. Dice el texto de 2 Corintios 8:9, dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuésemos enriquecidos.
O sea, Dios se despojó, como lo dice el texto más adelante, de esa investidura de Dios, se coloca los harapos del hombre, se hace pobre para que nosotros nos vistamos de reyes y sacerdotes. Qué interesante este texto. Luego tenemos la palabra paz. Aquí hay algo que me gusta de esta definición etimológica de la palabra paz. Paz en griego es eirene y significa juntar, entretejer o entrelazar a dos personas, ¿sí? Entretejer incluso en la prosperidad. Paz en hebreo no significa libertad de problemas, más bien es poseer todo el bien interior posible, aún en los problemas. Humanamente, tenemos la paz que el mundo ofrece. Y esto usted lo puede ver en los tratados de guerra, cuando hay rendición de un país hacia el otro. Es una paz sostenida, podemos decir que literalmente sostenida con alfileres. O bien es una paz encañonada con misiles y con fusibles. Una paz, en este caso, forzando a los más débiles, sin importar su libertad, qué interesante, y sus derechos. Una paz donde se fuerza al más débiles. Pero la paz que Dios nos ofrece la dicta el Señor Jesucristo en Juan 14, 27, que nos dice: la paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, es decir, yo no la doy a punta de fusil, yo no la doy apachurrando o humillando al más débil. No, yo no la doy así. Por eso no se turbe su corazón ni tenga miedo. Yo no vengo, dice el Señor Jesucristo, a dar ese tipo de paz. La paz que Dios nos da tiene las siguientes características. Una paz interior, un descanso a pesar de las adversidades. Y esto nos lo dice el Señor Jesucristo en Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado. ¿Se acuerdan que Él se está despidiendo ya aquí de sus discípulos? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Cristo, tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Está diciendo: no te preocupes, si yo vencí al mundo, tú también lo puedes tener. Otra característica de esta paz es una seguridad que nos da precisamente la paz de Jesucristo. Y esto nos lo cita Romanos 8:28, y usted lo conoce bastante bien. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y luego el texto que por excelencia que nos habla de esa paz, esa seguridad que nos da el Señor Jesucristo, es Romanos 8:35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Simplemente, ¿quién? Nada de esto nos puede separar del amor de Cristo. Y también esta paz es una paz que nace de la intimidad con Dios. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí me encanta ese texto que dice: sobrepasa todo entendimiento. Tal vez usted es una persona muy comprometida con el Señor Jesucristo y ha pasado por momentos difíciles, bastante difíciles, tal vez tragedias, pero Dios ahí le ha sostenido a usted. Y estoy seguro que habrá personas que conocieron o que saben de su testimonio como cristiano. Estoy seguro que esta persona le ha de haber dicho a usted: no entiendo cómo es de que tú en tal situación te ves en paz,
te ves entero. Esa es la paz que el mundo no entiende, ¿sí? Es una paz que nace de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mi estimado videoescucha, como podemos observar, y según la definición etimológica de la palabra paz, esta paz nace de la reconciliación con nuestro acreedor, que es Dios. Nosotros le debemos a Dios. Y en nuestro caso es en virtud de la obra del Señor Jesucristo que somos reconciliados. Entonces, como dije al principio de la definición de la palabra paz, eirene, que significa entretejer a dos personas, vincular a dos personas, y en este caso, gracias a los méritos de Jesucristo, si usted ha depositado su confianza y su fe en Jesucristo como su Dios, su Salvador, usted está entretejido, vinculado, unido con Dios y con los hombres. Y todo esto es en virtud de la obra de Jesucristo. Llegamos al final, pero antes de cerrar esto, no quiero dejar sin aplicación. Y así va a ser todo el estudio. Un aterrizaje, una aplicación de estos dos versículos que hemos visto. Tú como creyente, como cristiano, ¿cómo has respondido al llamado divino? Tal vez, y seguramente no eres un Pablo, pero así como cristiano, como persona que cree en Jesucristo, ¿cuáles son tus huellas o tus heridas causadas por predicar la palabra de Dios? Dice Colosenses 1:24, es un texto que personalmente me gusta bastante. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y estas aflicciones que habla el apóstol Pablo las detalla en 2 Corintios capítulo 11, 21, 33, donde dice que fue perseguido, donde dice que fue apedreado, donde dice que sufrió un naufragio, donde dice que sufrió mordedura de una serpiente. Es por eso mi pregunta: ¿cómo has respondido al llamado divino? En tu vida diaria, en tu vida personal, ¿cuáles son las evidencias o frutos de tu llamamiento? ¿Cuáles son las evidencias de tu santidad y de tu fidelidad? Y aquí termino con esto. Si vives afanado, es sinónimo que no tienes paz. Recapacita en esto que hemos estudiado hoy y que el Señor Jesucristo te dé su gracia y su paz para que tú puedas vivir en santidad y seas fiel a este llamado. Una vez más, gracias por tu atención. Y no olvides dejar tus comentarios en ese correo electrónico que ves ahí. Con gusto te responderemos. Y recuerda, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.